Fátima, profecía apocalíptica. Las apariciones de Fátima en Portugal son una indicación concreta de lo anunciado en la Salet, es decir, señalan con el dedo la apostasía de Roma. El tercer secreto, en realidad tercera parte de una misma profecía, indica la pérdida de la fe de Roma y la consiguiente apostasía que esto implica al separarse la abrumadora mayoría de los hombres de Iglesia de la Iglesia católica, como hoy podemos constatar que sucedió a partir del Conciliábulo Vaticano II. De aquí es que a esta tercera parte del mensaje o tercer secreto nunca se lo ha querido revelar desde que la profecía de Fátima llegó a oídos del Vaticano, estando prácticamente condenado en el índex como si fuera el error y la herejía, siendo que era la verdad. La revelación de Fátima nunca fue publicada en su totalidad oficialmente por los miembros de la ya falsa Iglesia acuñada en el Vaticano II, pues eran estos mismos hombres, a los que podríamos llamar falsa jerarquía de la Iglesia, los destinatarios del mensaje. Tiene lógica que no hayan nunca publicado el verdadero mensaje en su totalidad, pues iba en contra de ellos. Además de callar el mensaje de esta apocalíptica profecía dada por la Santísima Virgen María en Fátima, se calló también a Sor Lucía, una manera de decir, la única mensajera viviente que quedó hasta el momento, con una falsa Lucía, introducida inmediatamente después de la muerte de la verdadera Lucía, a los efectos de poder manipularla para que corroborara los falsos mensajes que del Vaticano saldrían. Hay muy buenos estudios que prueban que la Lucía que vemos en las fotografías junto a los falsos papas, como Juan Pablo II, no es la verdadera Lucía. Pero sobre estos estudios no entraremos en detalles aquí. El contenido del tercer secreto apunta a la pérdida de la fe, apostasía general, de los hombres de Iglesia por culpa y obra de la jerarquía de la Iglesia que usurpó el mismo Vaticano a partir de la elección del falso Papa Juan XXIII. En primer lugar, Fátima es una profecía apocalíptica. Como tal, es un vaticinio sobre algo futuro. Es una predicción, un anuncio que revela, da a conocer cosas distantes, futuras. Profecía apocalíptica decimos que es Fátima, pues al igual que el Apocalipsis, revelación, es una profecía del fin de los tiempos. Que el Apocalipsis sea una profecía del fin de los tiempos, nos basta citar lo que dice el padre Joseph Maître. El Apocalipsis es esencialmente una profecía o una revelación del futuro, dice el Padre. Y en otra cita, el futuro que predice el profeta San Juan concierne al tiempo que debe transcurrir desde su época hasta el fin de los tiempos. Y finalmente, cita, el profeta apunta ante que todo a los últimos tiempos, tomado de su libro La profecía de los papas. También Schio, en su advertencia sobre el Apocalipsis, dice: en una palabra comprende este libro, el Apocalipsis, una profecía de los sucesos considerables de la Iglesia, desde la primera hasta la segunda venida de Jesucristo, en que, vencidos, postrados y abatidos todos sus enemigos, entrará triunfante y acompañado de sus escogidos en la eterna y quieta posesión de su reino. Y dice además Schio: el común sentir de los mismos padres, fundado en las Escrituras, es que muchos lugares del Apocalipsis solamente deben referirse a aquel tiempo en que el mundo tendrá fin. Y para que no quede lugar a duda de la armonía y de la concordancia entre Fátima y el Apocalipsis, nos remitimos nuevamente a las palabras del padre Joseph Maître. Esta profecía es, en efecto, como lo demostraremos, la historia anticipada de la Iglesia,
la cual parece destinada a prevenir a los fieles de todos los tiempos, especialmente a aquellos de los últimos años, contra las grandes pruebas del futuro, conteniendo las advertencias más saludables para ellos, al mismo tiempo que hace irradiar ante sus ojos las promesas de un próximo triunfo. Luego, el Apocalipsis habla del triunfo apocalíptico que concuerda con lo enunciado en Fátima. Dijo Nuestra Señora la Virgen: por fin mi inmaculado corazón triunfará, tomado de las memorias de la hermana Lucía. Fátima señala y vaticina sobre acontecimientos relativos a los últimos tiempos, y a esto se ordena el tercer secreto, el cual es una puntualización apocalíptica que Roma, a partir del Conciliábulo Vaticano II, podemos constatar hoy, es decir, la falsa iglesia impuesta como la Iglesia Católica a partir de ese conciliábulo, nunca quiso publicar, pues les señala y acusa con el dedo. Es sabido que en realidad hay un solo y mismo mensaje en tres partes, tal como lo manifiesta Sor Lucía en su tercera memoria, es decir, que hay un solo secreto dividido en tres partes, dos de las cuales fueron reveladas y otra no, llamada comúnmente tercer secreto de Fátima. ¿Qué es el secreto?, se pregunta la verdadera Sor Lucía. Me parece que lo puedo decir, pues ya tengo licencia del cielo. Los representantes de Dios en la tierra me han autorizado a ello. Se refiere, lógicamente, a los verdaderos papas y obispos de su tiempo. Ahora bien, continúa la verdadera Lucía, el secreto consta de tres cosas distintas, de las cuales voy a revelar dos. La primera fue, pues, la visión del infierno. «Visteis el infierno», le dice la Santísima Virgen María a los tres pastorcillos de Fátima, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Las tres cosas que conforman el secreto son la visión del infierno, la devoción al Inmaculado Corazón, a quien se le debe consagrar Rusia, y la tercera, el famoso tercer secreto. Tal como dice la nota 4 de dicha edición de la obra de las Memorias de Sor Lucía, adviértase que se trata de un único secreto que consta de tres partes. Aquí revela las dos primeras. La tercera fue escrita a finales del año 1943 y se encuentra hoy guardada en los archivos vaticanos. Fin de la nota. En su cuarta memoria, Sor Lucía nos da la clave del contenido del tercer secreto. Su contexto puede llegar a conocerse a través de declaraciones y actitudes de la verdadera Sor Lucía a algunas personas. El tercer secreto comienza con las palabras reveladas por Sor Lucía en su famosa cuarta memoria. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Cabe destacar que la traducción española dice doctrina, pero el manuscrito original emplea el término dogma. Estas palabras nos están diciendo que la situación futura de la que habla el tercer secreto tiene que ver con la pérdida de fe en los dogmas. El final del secreto lo constituyen las palabras «Por fin mi inmaculado corazón triunfará», tan conocidas por todos, desde la redacción de la tercera memoria en 1941, si bien Sor Lucía, al redactar en su cuarta memoria de 1941 las primeras palabras con que se inicia el tercer secreto, no las coloca en su lugar lógico. A este respecto, sírvanos de apoyo lo que dice el hermano Francisco María de los Ángeles, que resume en un solo tomo, Fátima, Gozo Íntimo, Evento Mundial, la excelente obra del hermano Michel de la Santa Trinidad. En su cuarta memoria, descubriendo discretamente la primera frase del tercer secreto, Sor Lucía no la sitúa en su lugar lógico. La añade al final de todo el secreto, mientras que su lugar real está entre la segunda parte y la conclusión general.
Todo el contexto del tercer secreto es el siguiente. Esta transposición de textos, de palabras que se encuentran al final del mensaje puestas al principio, nos sirven para poder deducir todo el contexto del tercer secreto, que es el siguiente. Habéis visto el infierno, dice la Virgen, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, se refiere a la Primera Guerra Mundial, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor, como tal ocurrió con la Segunda Guerra Mundial. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, continúa la Virgen, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Rusia está hoy en una feroz guerra contra Europa. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Hasta ahí la Virgen. Según el contexto del tercer secreto, tercera parte de un mismo y único secreto que consta de 3 partes, tenemos el primer indicio que señala el dogma de la fe. Esto está claramente y es explícitamente expresado. Al decir Sor Lucía que en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, quiere decir que la fe será el objeto de una pérdida casi total, señalando a Portugal como una excepción singular, una gracia especial. Portugal, en contraste con el resto del mundo, conservará la fe, mientras que, por lógica consecuencia, el resto de las naciones caerá en la pérdida de la misma. Esto significa que, salvo Portugal, las demás naciones caerán en la más espantosa de las apostasías. La pérdida de la fe o su abandono es una apostasía. Con esto solo se vislumbra el carácter trágico y verdaderamente apocalíptico del contenido del tercer secreto, el cual gira en esencia sobre la crisis de fe, sobre la pérdida de la fe en el mundo, en las naciones. Salvo Portugal, nos encontramos ante la apostasía de las naciones gentiles, tal como la profetizan para los últimos tiempos, próximos a la parucía, segunda venida de Cristo Rey, en gloria y majestad, las Sagradas Escrituras. No puede ser más apocalíptico entonces el tercer secreto de Fátima. De aquí la visión del infierno, una multitud que se pierde y condena por la pérdida de la fe, por la pérdida de la fe en los dogmas de la fe, tal como el de la infalibilidad del Papa en su magisterio ordinario, tal como el dogma de la parucía y la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, tal como la salvación en la única fe que salva, la Santa Fe Católica, atacado en su raíz y fundamento por la nueva teología, por el modernismo, por el ecumenismo, iniciado en el Vaticano II, hoy ya infiltrado en lo que comúnmente conocemos como la tradición, lamentablemente. Y como tabla de salvación, la devoción al Inmaculado Corazón a través del rezo cotidiano del Santo Rosario y de la práctica de los primeros sábados de cada mes, con intención reparadora al corazón deshecho de nuestra Madre del Cielo. Si se medita bien, Sor Lucía, sin querer, ha revelado en substancia el tercer secreto, si bien no era esta su misión.
Por una pequeña frase deslizada y vista en el contexto actual del mundo y de la Iglesia desmantelada, despojada de la tradición, del culto, de la liturgia verdadera y de la doctrina católica, resulta evidente que el tercer secreto apunta en sustancia a todo esto. Y sobre todo con la clara alusión que todo será más claro a partir de 1960, como Sor Lucía lo manifestó al cardenal Ottaviani. Y si a alguien puede parecerle que exageramos forzando el texto, sirve recordar que Sor Lucía manifestó al entonces obispo de Leira Fátima, el ordinario del lugar, su superior en la jerarquía oficial, que no era necesario escribir el tercer secreto, pues en cierta forma ya lo había dicho. Oigamos al hermano Francisco. Así conocemos en lo sucesivo la primera frase del último secreto. Es seguro que Sor Lucía ha incluido este añadido con la intención expresa de dejar traslucir de manera velada el contenido esencial del tercer secreto. En 1943, ella declara un día al obispo de Leira Fátima, el ordinario del lugar, que no era absolutamente necesario que redactara el texto del tercer secreto, porque en cierta manera lo había dicho. Esta pequeña frase de la verdadera Sor Lucía nos suministra efectivamente la clave del tercer secreto. De acuerdo al contexto general del secreto, que tiene de un extremo al otro una envergadura mundial, Portugal no puede ser citado aquí, sino como el caso particular notable, haciendo contraste con la situación general de la Iglesia, que debe ser el objeto de la tercera parte del secreto. Una promesa que parece dirigirse de suyo a un país cristiano implica forzosamente que otras naciones, otras partes de la Iglesia, perderán la fe. El último secreto de Nuestra Señora no anunciaría, por tanto, más castigos materiales, sino que profetizaría acontecimientos de otro orden, un castigo espiritual, un castigo peor que el material, un castigo que llevará a las almas a la perdición por la falta de fe verdadera. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.